Aleluya, bienvenidos a todos los que están sintonizando a través de todo el mundo, a través de nuestros medios sociales. Gloria a Dios, desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe, 107 West Artesia de Border Valley, les damos la bienvenida. Aquí los hermanos, juntamente siempre entramos con 3 aleluyas, 2 en español y 1 en hebreo. ¿Listos? ¿Listo usted también que ha estado con nosotros? Ahora también en estos tiempos usted puede dejar saber a sus amigos, vecinos, compañeros, hermanos, hermanas, porque gloria a Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada. Gloria a Dios, aleluya. Cristo Jesús viene pronto, hermanos, y el Espíritu Santo está preparando esa iglesia gloriosa. ¿Listos? Usted también, juntamente con nosotros, ahí donde está. Yo sé que hay muchos que están sintonizando y aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Listo? Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En hebreo. Aleluya. Kitov. Ki Leolam Hasdo. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y pregúntales: ¿estás listo para el rapto? Gloria a Dios. Amén. Muchas veces personas dicen: no hay tal cosa como rapto. Bueno, la Biblia no menciona la palabra rapto, pero sí habla de un arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Que no hemos llegado a esos versículos, ¿verdad? Donde habla, ¿verdad? Estamos muy cerca, pero estamos estudiando, alimentando la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y gloria a Dios como hemos aprendido y vamos a ir aprendiendo. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por el apóstol Pablo. Gloria a Dios por todos los apóstoles que escribieron estas hermosas epístolas, estas cartas del corazón del Padre, del corazón del Hijo también. Aleluya. Amén. Sabemos que Cristo Jesús es la palabra viva. Amén. Se hizo carne la palabra, ¿que no? Amén. Sí, gloria a Dios. Juan 1:14. Y gloria a Dios que, mire, Dios quiere que su misma palabra también en nosotros, porque usted y yo sabemos, muchas personas lo oyen, pero como que todavía no les prende el foco. Pero gloria a Dios que usted sí, y las personas que están viendo, ¿verdad? Que tenemos que meditar, debemos de meditar en la realidad de que usted y yo, los que hemos sido salvos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido engendrados, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Habrá algunas personas aquí que han sido nacidas de nuevo de simiente incorruptible, como dice Pablo. Pablo dice en 1 de Pedro capítulo 1, renacidos, no de simiente corruptible. Esa simiente corruptible es la simiente de Adán y Eva. Bueno, no Eva, sino de Adán. La mujer no tiene simiente. Es el hombre que tiene simiente. La simiente se corrompió con pecado y el pecado trajo muerte espiritual. Y todos los que nacen de Adán y Eva, ¿cuántos han nacido de Adán y Eva? ¿Sabe usted que el diablo mentiroso? La Biblia mismo dice, hermanos, que la gente sabia se hacen tontos. Es una tontería, pero lo que creen. El diablo, hermano, el diablo ha convencido a muchos, ¿verdad? De que venimos del mono. Y el mono viene de una célula, ¿verdad? Millones y millones y millones. Pero la gente cree eso. Y luego se burlan de nosotros. Porque nosotros creemos que hay un creador que creó los cielos y la tierra. Y que del polvo de la tierra Dios formó el cuerpo de Adán. Lo que significa la palabra Adán es tierra. Y que Dios, creador de todo, espíritu, viviente, espíritu, sopló o tomó parte de su espíritu. Y Adán abrió sus ojos cara a cara con el creador.
Pero bueno, gloria a Dios, no vamos al principio de Génesis porque estamos sacando esencias, pero la realidad es de que la gente, es por razón de su pecado, por razón de que verdaderamente la gente no quiere creer que hay un Dios, porque entonces van a tener que responder, van a tener que dar cuentas. Y hay personas que no quieren dar cuentas. Y mejor dicen, no, pues no hay Dios. Eso no va, ¿verdad? Ha visto personas que dicen, esos cantantes muy conocidos, ¿verdad? Yo no me recuerdo qué nombre era, pero se hizo número 1 la canción. Dice, no creo en el cielo, pero oro que no haya un infierno. ¿Verdad? Cosas, ¿verdad? No creen en el cielo, pero están orando que no haya un infierno. Pero no importa lo que quieran creer, si creen o no creen, la realidad es que sí hay un cielo, hay una gloria donde está Cristo Jesús y los redimidos y aquellos que han vivido por Él. Muchos han ido y han regresado y han contado las cosas que está confirmada la palabra de Dios. Otros han ido al infierno porque no estaban listos. Pero por las oraciones quizás de los abuelos, las oraciones de alguien, ¿verdad? Satanás ya creía y pensaba que ya había ganado esa alma, pero de repente Dios dice, no, ese no te pertenece a ti, suéltalo. Por las oraciones, queridos hermanos, sigan orando por sus hijos. Sigan orando porque Dios contesta. Dios es un Dios que contesta sus oraciones, hermanos. Pero bueno, estamos en el capítulo 4. Amén. Y el tema de este capítulo es la vida que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Mira, la última vez, que estuvimos aquí, ¿verdad? El miércoles pasado estamos en vivo, transmitiendo a todo el mundo. Y luego mi hijo toma el tiempo, bastante tiempo para ponerlo y subirlo en YouTube, ¿verdad? Y usted puede seguir creciendo. Usted puede dejar saber a las personas que pueden seguir creciendo y oyendo la palabra. Como dice la vida que agrada a Dios. Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El anhelo de cada creyente, hermanos, si usted quiere agradar a Dios, número 1, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios no está perdido, pero la palabra que le buscan es cuando usted está poniendo a Dios ante todo. Usted considera, entonces cuando usted toma la palabra de Dios, la fe es por el oír y oír por la palabra. Usted está queriendo a través de su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la única manera como usted y yo podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado sus caminos, sus estatutos, sus decretos, ¿verdad? Y cuando usted toma su palabra y la aplica, usted está haciendo justicia, porque la palabra de Dios es justa. Y cuando usted está en obediencia a la palabra de Dios, eso agrada a Dios. ¿Por qué? Si usted está oyendo la palabra, usted la va a poner por obra si la cree. Si usted no la cree, pues le entra por un oído y le sale por otro. Sigue igual. Y aquí el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo que todo creyente debe de estar anhelando. Yo sé que usted es un creyente, yo sé que usted está anhelando que siempre, todos los días, crecer más y más en el conocimiento de su palabra. No podemos conocer a Dios más, hermanos, afuera de su palabra. Su palabra es la única manera como podemos conocer al Padre. Y el Cristo Jesús nos dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo Jesús es la palabra viva, la palabra que se hizo carne. Y principió diciéndoles también que Dios quiere que usted también tome su palabra en su espíritu, porque usted ya nació de nuevo. Su espíritu fue engendrado por el Espíritu Santo, no de simiente corruptible, pero de simiente incorruptible. La misma simiente, hermanos, la misma simiente que es Cristo. Cristo es la simiente incorruptible, porque Él es la palabra hecha carne.
El Espíritu Santo vino sobre María. Es lo que Gabriel le dijo. Por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa semilla incorruptible fertilizó el huevo de María, una jovencita que estaba desposada. No tenía la edad todavía de casarse, pero ya estaba prometida, ya estaba desposada con José. No tengo que decir toda la historia porque ella la sabe. Qué tremenda historia, hermanos. Y personas no creen eso. Pero está bien, porque personas que no creen la concepción milagrosa de Dios, de Cristo Jesús, venir aquí a la tierra y crecer como un bebé, su cuerpo, su espíritu no, porque su espíritu existía antes de la fundación del mundo. Amén. Un amén solamente, pero está bien, no estoy buscando amenes, eso es la realidad. Amén. Entonces el Espíritu Santo, Gabriel le dijo, por lo cual el Espíritu Santo te cubrirá. Y el santo ser que va a nacer va a ser llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa semilla incorruptible fertilizó el huevo de María y ahí empezó la primera cosa que sucedió, como cuando usted también fue concebido, como fuimos concebidos en la mente de nuestras madres. La primera cosa que sucedió fue una explosión de luz. Era tan pequeñita que no se puede ver con el ojo físico. Tiene que usted verla con un microscopio poderoso para que usted vea la explosión de luz y luego inmediatamente sangre. La primera cosa que sucede es sangre. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Levíticos y en otros también en otros lugares que la vida de toda carne está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Qué bueno que está oyendo. La vida de toda carne está en la sangre. En la sangre. La vida de toda carne está en la sangre. Entonces, la diferencia es de que el mismo Espíritu Santo que María fue cubierta y ella, la palabra, el verbo, esa simiente incorruptible, Cristo Jesús, la palabra se hizo carne, nació como un bebé, cuerpo físico, 100% físico. Si usted no cree eso, entonces usted no cree tampoco en Adán y Eva. Porque Dios pudo hacer a Adán y luego después de su cuerpo le hizo una cirugía, la noqueó, anestesia. Y no sintió nada. Cuando despertó, Dios le cerró ¿verdad? Una cirugía tremenda. Y luego abre sus ojos y wow, vio a una mujer. Había visto muchos monas y changos y changas, ¿verdad? Pero ahora ve ese es hueso de mi hueso, carne de mi carne. La cosa es de que el Espíritu Santo, cuando usted reconoció que usted era un pecador, atado por el poder del enemigo, y usted reconoció que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo nos amó tanto, que Él envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque todos necesitábamos un Salvador. Todos. Y no hay ninguna persona que pudiera ser un intermedio, un mediador. No había un mediador entre Dios y los hombres, porque no lo había. Pero Dios sí trajo y puso un mediador. Su Hijo le dio un cuerpo físico, 100% físico, para que Él pudiera tomar el castigo el castigo del pecado de Adán y de toda la humanidad fue puesto en su Hijo, pecado mío, pecado suyo, en la cruz del Calvario, y por eso usted y yo podemos venir al trono de Dios sin culpabilidad ninguna, porque nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La diferencia entre el verdadero cristianismo, porque hay un cristianismo que tristemente es una religión, pero el verdadero cristianismo de la Biblia no es una religión, no es el hombre en busca de Dios, sino que es Dios encontrándonos a nosotros en Cristo. Cristo Jesús. ¿Me está oyendo todavía? Esa diferencia. Entonces, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, cuando usted
confesó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted tuvo que usar el nombre de Jesús. El nombre. No, ahora yo sé que personas están ahí, pero unos dicen que si yo no uso el nombre Yeshua, que no puedo ser salvo. Dios mío, por favor. Jesús, Yeshua en hebreo, Jesús en español, y a veces Jesús no se quiere llamar Jesús, ¿verdad? Entonces, para no sonar, Jesús dicen, pues llámame Chuy. No sé, ¿verdad? Chuy. Bueno, está bien. La cosa es de que los demonios, no importa qué lenguaje sea, no importa qué idioma sea, siendo de que sea ese nombre glorioso, ese nombre que el diablo conoce todos los idiomas, hermanos. Dios también. Y los demonios tiemblan. No importa si usted usa el nombre de Jesús o el Yeshua o en otro idioma sea Jesús, todavía ese nombre tiene poder. Los demonios conocen ese poder. Pero el momento en que usted invocó el nombre de Jesús, creyendo, el Espíritu Santo hizo algo con su espíritu humano. Ese espíritu que ya estaba muerto espiritualmente, ya estaba por causa del pecado, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de todos los ángeles, los querubines, serafines, y delante de todos los demonios y Satanás y el diablo también, siendo de que usted y yo estábamos ya espiritualmente separados de Dios, aunque estábamos vivos espiritual, pero es como si estuviéramos en una coma, como muertos. Pero lo que Dios vio cuando usted y yo nacimos de nuevo espiritualmente, hubo un nacimiento en el espíritu, que literalmente nacimos como un bebé espiritual. En ese momento no tenemos ningún, ¿cómo se puede decir? No tenemos nada pasado. Cualquier cosa que hemos cometido, cualquier cosa que hemos hecho, cualquier cosa, no importa, en los ojos de Dios, en los ojos del diablo, en los ojos del momento en que usted nació de nuevo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Usted ya no es la misma persona, espiritualmente no es el mismo espíritu. Usted ahora tiene un espíritu divino. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que todos nosotros no nos quedemos en ese estado de bebés. Dios quiere que sigamos creciendo, y todo esto está hablando de que debemos de abundar más y más y más. Y gloria a Dios que usted está creciendo. La única manera como crecer es a través de la gloriosa palabra de Dios, esa leche no adulterada. Gloria a Dios. Vamos a seguir aquí porque el tiempo está pasando tan rápido, pero todos debemos de desear abundar más y más en lo que le agrada a Dios. ¿Todavía está aquí? Amén. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para todos. Esta es la voluntad de Dios. Yo estuve enseñando un tema, la voluntad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios, hermanos míos, es de que todo hombre sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Dios es lo que Dios quiere, que todo hombre sea salvo. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la humanidad. Hombre y mujer, niños también. Gloria a Dios que algunos niños hay niños ahorita que están siendo usados por Dios para hacer milagros increíbles, porque estos niños oyen la palabra, la creen, están creyendo, Dios lo está usando poderosamente. ¿Por qué? Porque creen la palabra, Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es interesante cómo Pablo, por el Espíritu Santo, se enfoca en la fornicación. No quiero tomar mucho tiempo en eso, pero usted y yo sabemos que es lo que el diablo ha usado de siglos y siglos y siglos. ¿Verdad? Entonces, mientras que el pueblo de Dios, mientras que la gente, mientras que el creyente todavía está luchando con la debilidad de la carne en cualquier área, pero me parece que más el enemigo usa el sexo, la fornicación, la pornografía, el adulterio, todo eso. El diablo ha usado eso porque él sabe la fuerza del celo
del humano, de las mujeres también. El hombre tiene celo, las mujeres también tienen celo. Y el diablo ha usado eso para destruir hogares, para destruir matrimonios, para destruir, óigame, destruye iglesias. Usted lee la palabra de Dios, no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero imagínese usted, David, de joven, tumbó a Goliat, tremendo, pero no pudo vencer el celo y no pudo vencer, y una mujer cayó. Gloria a Dios que Dios le perdonó, Dios, pero oiga, la consecuencia de eso fue horrible. La consecuencia, ¿verdad? Entonces vemos Sansón. Yo sé que personas dicen, bueno, es que Dios permitió. No, hermanos, mire, Dios nunca va a forzar a ninguna persona a hacer las cosas, porque Dios siempre desde el principio, hermanos, desde el principio con Adán y Eva, Dios quería que ellos, por amor a Dios, le obedecieran, porque lo amaban. No porque estaban obligados o porque estaban, no, por amor. Usted va a encontrar que Dios siempre nos ha dicho que debemos llamar a Él y obedecerlo por amor a Él. Entonces Dios le dio a Adán y a Eva y a todo ser humano el libre albedrío, su propia voluntad, y Dios nunca va a meterse para cambiar o alterar la voluntad del ser humano. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad, libre albedrío, nuestra propia voluntad. Yo sé que personas dicen, pero vemos de que eso era la voluntad de Dios, que Sansón se enamorara de las filisteas. Tenía un problema entonces, queridos hermanos, Dios no iba a torcerle la mano a Sansón. Sansón puede haber hecho muchísimo más de lo que hizo, pero fue vencido por Delilah, o Delilah, no sé cómo la quiera llamar. Un hombre tan fuerte, un hombre tan, ¿verdad? Lo que hizo, lo que hacía, pero cayó por ese. Y Satanás, bueno, la cosa es de que todos nosotros, podemos, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, gloria a Dios, usted puede madurar y crecer espiritualmente para poder tomar dominio y renovar su entendimiento para que su espíritu y su alma puedan controlar los deseos de la carne. Es imposible que un creyente pueda dominar los deseos de la carne si no ha renovado y no está renovando su entendimiento. Porque el entendimiento es donde están los deseos, donde están la voluntad, donde están dice, las emociones, su voluntad, mire, su voluntad, sus emociones, su conocimiento intelectual están en el área del alma. El alma es la que controla todo. La carne es la carne. O sea, la carne también tiene sus deseos, pero es el alma. Si el alma no está renovada, ahí es donde están las adicciones. Ahí es donde está. Y Satanás sabe, hermanos. Satanás sabe. Pero gloria a Dios que no importa cuál sea la adicción, no importa qué tanto tiempo esté, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, orar en lenguas, el nombre de Jesús y el crecimiento espiritual para que usted renueve su entendimiento, hay victoria. Amén. Dije, hay victoria, hermanos. No importa qué sea la adicción, gloria a Dios. No hay adicción que el diablo haya inventado. Que la sangre de Cristo Jesús, el nombre de Jesús, el poder de la oración y la renovación de su alma es donde viene la transformación. Lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ser transformados. Amén. Por medio de la renovación del entendimiento. Amén. Vamos a seguir aquí porque versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Es donde nos quedamos la semana pasada. No con pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho
y testificado. Qué cosa tan triste que Pablo tenga que escribir esto, pero es porque el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo no va a tomar tiempo. Ahora, cuando hablo del Espíritu Santo, sabemos que el apóstol Pablo está escribiendo bajo la inspiración, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Y de dónde está recibiendo el Espíritu Santo lo que Pablo está escribiendo? De la cabeza de la iglesia. Acuérdense que Cristo Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, dijo, todo lo que es de mi Padre, ¿verdad? Ya estuvimos viendo eso, ese domingo, hablando no os llamaré siervos, ¿verdad? Porque el Señor no sabe lo que su amo hace, pero os los llamaré amigos. Hemos estado viendo, estamos estudiando la oración, ¿verdad? El poder de la oración. Y luego Jesús dijo, todo lo que es de mi Padre, Él me lo ha dado a mí. Y luego todo lo que me ha dado a mí, yo se los doy a ustedes. Entonces es la manera como trabaja. Siempre el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, es mejor que yo me vaya porque yo no me voy. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no os vendrá a vosotros. Pero si me voy, Él vendrá y Él no hablará de sí mismo, sino de todo lo mío, Él se lo va a dar a ustedes. Y no solamente eso, el Espíritu Santo les va a recordar también las cosas que yo os les enseñé, las cosas que yo les dije. El Espíritu Santo le va a traer otra vez. Bueno, es de que ellos oyeron y estuvieron oyendo. Y si se les olvidó, el Espíritu Santo se los trajo otra vez. Y ellos oyeron. El Espíritu Santo nos trae las palabras. Entonces, por eso es importante, querido hermano, hermana, que usted también tome el tiempo de leer la palabra, las cartas del apóstol Pablo, y luego también medite en la palabra, medite en esos versículos. La razón es porque al meditar la palabra, usted está tomando de su mente y está permitiendo que entre su espíritu. ¿Por qué? Porque llega tiempo, querido hermano, que cuando entra en su espíritu, entonces su espíritu recibe eso y de repente usted lo va a necesitar y ¡pum! El Espíritu Santo le trae y usted va a tener una respuesta para cualquier situación que venga. Es importante que usted tenga esa palabra. ¿Cómo va? A veces, acuérdense que las palabras de Cristo ya nos las dio. Y muchas veces el Espíritu Santo va a usar alguna escritura del Antiguo Testamento que está en el Antiguo Testamento que usted ni sabía, pero el Espíritu se lo trae. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento todavía es también palabra de Dios. Porque, hermanos míos, la palabra escrita está en el Antiguo Testamento. Amén. La palabra hecha carne está en el Nuevo Testamento, pero es la misma palabra. Amén. ¿Qué nos dijo Isaías 53? Cuando está hablando el versículo 52, también el versículo 3 en adelante, cómo se maravillaron todos, ¿verdad? Su parecer fue tan desfigurado que ya no parecía un hombre. Todo eso estaba como si había sucedido, pero faltaban, era 800 años antes. ¿Cuántos años? 800 años antes que Jesús viniese a la tierra. El Espíritu Santo ya había hablado a través de Isaías exactamente todo lo que Jesús iba a padecer. El salmista David por el Espíritu Santo también habló las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Eso es el Espíritu Santo, es la palabra escrita. Pero luego vemos la palabra hecha carne, porque se cumplió en Cristo Jesús. ¿Todavía está aquí, hermanos? Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo no le va a inspirar a Pablo o Jesús mismo dándole el Espíritu Santo, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que la Trinidad está en nosotros. La Trinidad está en nosotros. ¿O usted cree que nomás Jesús? Hermano, no. Miren, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La Trinidad estaba antes de que existiera cualquier cosa. Y los tres se involucraron en la creación. Los tres. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, no le estaba hablando a Gabriel y a Miguel, menos a Lucifer. No. Ellos no tienen poder creativo. Estaba hablando al Hijo, o era llamado como el Verbo, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo.
Tremendo. Entonces Cristo Jesús dice que aquel que le recibe, no solamente me recibe a mí, pero recibe al Padre también que me envió. Entonces Cristo, el Espíritu de Cristo, está en el Espíritu del Padre, y el Espíritu del Padre está en el Espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo pues también está en el Padre, está en el Jesús, y el Espíritu Santo está en mí. Yo he sido lleno del Espíritu Santo, pero también tengo el Espíritu de Cristo. Por eso puedo clamar y decir, Abba, Padre, porque tengo el Espíritu de Cristo. Y no solamente tengo el Espíritu de Cristo, pero cuando yo fui engendrado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 8 que yo fui creado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Y a los que Él llamó también, dice, los predestinó para que fuesen hechos justicia, santificación, redención y glorificados. Nos santificó y también dice, y nos glorificó. Entonces a los ojos de Dios, usted y yo nos parecemos mucho a su Hijo. Y el diablo bien que lo sabe. Gloria a Dios. Tremendo. Ahora, Pablo está diciendo aquí en el versículo 6 que ninguno agrave ni engañe a nadie, en nada a su hermano. ¿Será posible, hermanos, que en la iglesia haya algunos hermanos que son cristianos, pero que todavía fraudan a sus hermanos? Que todavía de una manera engañan. Pues hermanos, si no lo hubiera, entonces estás perdiendo tiempo, pero es porque el Espíritu Santo sabe que tristemente hay algunos cristianos que han aprendido cómo, en el mundo los llaman con artists. No sé cómo se dice en español. Un con es a convict. Es una persona mala, una persona que quiebra la ley, ¿verdad? Entonces hay personas que ya saben, ¿verdad?, las palabras que usar para engañar o para sacar un dinero prestado o algo. Ya tienen la intención de nunca pagarle. Sí, ya tienen la intención. ¿Por qué? Porque ya saben que la Biblia dice, ¿verdad? Si tú ves a tu hermano que está, ¿verdad? Y usan las escrituras también. Jesús dice que si tú tienes 2 sacos y alguien te pide, ¿verdad?, dale la camisa del saco también. Y a veces hasta eso le dicen, que no dice la Biblia que ustedes decir. Entonces, hay personas que ya saben. Y tristemente, muchos ya van de iglesia a iglesia. Y luego ya después de que tienen como 3 o 4 que les deben, ya, ¿verdad?, ya no los quieren ver y se van a otra iglesia. Entonces, en los libros, en la iglesia de Tesalónica también había de esos. Miren lo que dice, hermanos. Están engañando, están haciendo fraude a sus propios hermanos con la intención de no pagarle. Y dice, ninguno agrave ni engaño, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Es vengador? ¿Sabe qué es venganza? Vamos a primera de Tesalonicenses. Perdón, segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios es vengador. Su palabra dice que Él
¿verdad? Vamos al versículo 6, vamos al versículo 7 también. Pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Dios no nos llamó, versículo 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está aclarando de que en el versículo 6, donde dice que nadie debe defraudar, Pablo está diciendo que eso es inmundicia. Eso no es santificación. Un creyente que quiere vivir en santidad va a tener que tomar la palabra de Dios, porque acuérdense que la palabra de Dios es la que nos santifica. Es la palabra de Dios ¿verdad? Entonces, Dios quiere que su pueblo ande en santidad, porque el mundo no puede ver a Cristo en nosotros, en el creyente, mientras que todavía esté actuando y viviendo en la carne. Muchas personas en el mundo llaman a esas personas hipócritas. No son hipócritas, lo que son es personas que todavía no han renovado su entendimiento para poder controlar las pasiones y los deseos carnales. Pablo los llama en 1 Corintios 3 carnales, los llama bebés. La cosa triste es de que hay unos bebés y carnales que ya tienen 30 años de ser salvos. Y todavía usted cree que eso agrada a Dios. Hace unas cuantas semanas atrás el Señor habló bien fuerte en el servicio de inglés. Un mensaje en lenguas. No sé si algunos estuvieron aquí en ese servicio. Pero el Espíritu Santo dijo que aquellos que Dios les ha dado la oportunidad para que verdaderamente vivan la vida, que estos cristianos están estorbando a las personas de afuera, porque ya tienen tiempo de ser salvos y todavía no se han santificado, ya tienen tiempo, se van a ir al cielo, pero van a ser removidos, porque estamos viviendo en el tiempo de la gloria de Dios, que se va a glorificar más y más. Queridos hermanos, estamos viviendo, si usted no lo sabía, vale más que despierte, porque estamos en los últimos segundos, no minutos. Ahora, acuérdese que Dios no tiene segundos y minutos, pero estamos tan cerca al arrebatamiento de la iglesia. Les dije antes de que tomaron su lugar, acuérdese que si estaba listo para el rapto. ¿Están listos para el rapto? Algunos creen que sí, pero qué sorpresa tan grande, porque espiritualmente están durmiendo, están dormidos. Gloria a Dios que usted no está dormido. Dije, gloria a Dios que usted no está dormido. Entonces Dios, todo esto que está diciendo el Espíritu Santo es estorbo a los de afuera. El versículo 6, por ejemplo, donde estamos engañando a nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es estorbo. Porque si esas personas engañan a los hermanos, ¿qué no estarán haciendo con los que no son hermanos? Pero Dios es vengativo y Dios recompensa a personas. Y tristemente, a veces se preguntan ¿por qué estas cosas suceden? Pues tristemente, hermano, nuestra fe no puede operar. No es porque nuestra fe depende mucho también en nuestra conciencia. La Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, entonces sabemos que cualquier cosa que pidiéramos la recibimos. Estamos orando, estamos pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, vamos a recibirla. ¿Te ves hasta aquí? Amén. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga conmigo santificación. Esa palabra santificación es una palabra
viene de la palabra santo, consagrado. Y lo que es cuando usted toma algo, cualquier objeto, porque habían utensilios en el templo que no se podían usar para otra cosa, porque ya había sido santificado. La manera como se santificaban las cosas para el servicio de Dios era, escuche bien, con aceite y con sangre. Es la manera como Dios le dijo a Moisés que santificara también a los sacerdotes. Tenían que ser santificados, apartados para el uso exclusivo de Dios. La palabra santificar es ser apartado, consagrado, para no ser usado para cosas comunes. No van a ser ya usados para cosas del mundo, porque ahora van a ser usadas para las cosas de Dios, para las cosas divinas, para el servicio de Dios, para las cosas santas, porque Dios es santo. Y Dios está. Entonces, cuando usted nació de nuevo, cuando nacimos de nuevo, cuando yo nací de nuevo espiritualmente, cuando usted nació espiritualmente, en su espíritu usted fue santificado. Su espíritu ha sido santificado porque usted nació con la simiente incorruptible. Usted también en su espíritu fue justificado, en su espíritu humano. Su espíritu humano también fue glorificado. Entonces su espíritu ya tiene la misma naturaleza de Cristo Jesús, criado en la misma imagen, pero mientras que el alma no esté siendo renovada, como dice Pablo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, lo estamos viendo, sino transformados. La palabra transformados, pasen por esa metamorfosis, esa transformación. Y gloria a Dios que usted está siendo transformado. Y la transformación es diario, hermanos. Es algo que usted debe de continuamente renovando su entendimiento, porque eso está causando que usted, especialmente si usted cumple lo que la Biblia dice, lo que las epístolas están diciendo. Por eso Pablo dice que hagan las cosas que yo les instruí, así como ustedes vieron nosotros, también ustedes hagan lo mismo. Ya les dimos esas instrucciones. Versículo 7, una vez más dice, Dios nos ha llamado en Dios, sino a santificación. Vamos a Levíticos 11:44. Levíticos 11, versículo 44. Dios está hablando aquí. Ahora acuérdense que Moisés, hermanos, Moisés es una bocina solamente. ¿Sabe qué es una bocina? Moisés está repitiendo, él está hablando de parte de Dios. Usted tiene que creer eso, porque entonces va a ser lo mismo que otras personas. No, la Biblia es escrita por el hombre y hay muchos errores y por eso yo no la leo, yo no la creo, porque el hombre, ¿verdad?, la escribió. Bueno, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Y sabe lo que Dios usó para santificar su pueblo? Su palabra, los mandamientos, los decretos, los testimonios. ¿Qué pasó? Su pueblo no quiso hacerlo, no se quiso apartar, quisieron todavía seguir. Bueno, en un momento sí lo hicieron. Y cada vez que el pueblo de Dios obedecía la palabra, los mandamientos, cuando usted lea la palabra, usted va a ver cómo la gloria y el poder de Dios y la manifestación de Dios para bendecirlos, para prosperarlos y para protegerlos siempre estaba ahí. Porque Dios prometió que si ellos cumplen su palabra, entonces Dios va a cumplir la de él. Pero ellos, si desobedecen, Dios va a levantar su mano protectora y nos lo va a seguir protegiendo. Entonces, tristemente, el pueblo de Dios, usted y yo sabemos que al tiempo empezaban a seguir los dioses de la gente. Le dieron la espalda a Dios.
No quisieron santificarse. La palabra santificarse, hermanos, cuando usted toma la palabra de Dios y usted empieza a cumplir, usted empieza a hacer, usted va a empezar a notar a través de la palabra de Dios. Ahora, tristemente, muchas personas piensan que el vestuario y todo eso, ¿verdad? Lo santifica a uno. Ahora, si una persona lee la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, por supuesto va a saber que no debe de vestirse descortés, que no debe de vestirse tampoco, también que no sea algo modesto. Vas a ver, ¿verdad? Las cosas que agradan a Dios, los que no, a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, al obedecer la palabra, a obedecer los mandamientos, eso es lo que apartaban al pueblo de Dios de todas las otras naciones. Porque cuando usted estudia la palabra, usted lee la palabra, usted se da cuenta de todas las cosas horribles que hacían las gentes, la gente que adoraba a estos ídolos, a estos dioses, esos demonios, hermanos, que eran, la Biblia dice que estaban sirviendo a los demonios, sacrificando a los demonios. Entonces, estos demonios que son reales, estos principados potentes, que son las personas que traen estas religiones, muchas de estas religiones, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que había en los templos de sus dioses, de la gente, tenían prostitutas y también tenían prostitutos. No sé si hay prostitutos, pero había homosexuales en los templos y había también mujeres en el templo, y la manera que el diablo usaba era para adoración, para esto. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que esa fornicación, el adulterio, la lascivia, la lujuria, la sensualidad, todo ha sido usado por el diablo por centenares y centenares de años para mantener a la gente completamente controlada por esos espíritus. Pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios, y más personas se están dando cuenta que la mentira del diablo, yo estoy diciendo, lo voy a seguir diciendo. Imagínense que hay personas ahorita, hermanos, y gloria a Dios, que están reconociendo que la Biblia bien claro que dice en Romanos capítulo 1 y otros versículos también, que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Si usted está predicando odio, dice. Usted está predicando odio. No estamos predicando odio. Estamos predicando amor. Estamos predicando la palabra. La misma, yo sé que personas dicen, sí, pero usted no es tolerante. No, vamos a hablar la palabra, vamos a hablar en amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la verdad que va a dejar a la gente libre. Y si no hablamos la verdad, y vamos a ir a torcerla, y vamos a decir, bueno, pues Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, Él es muy tolerante. Es muy tolerante. Y tristemente yo sé que muchas personas dicen, hermano mío, el castigo de Dios es el SIDA. El SIDA es el castigo de Dios. Dios está castigando el SIDA. Me estoy acordando de nosotros tomamos la palabra, gloria a Dios, porque la hemos aprendido por la palabra, que todos los que están en Cristo, todos los que tienen la fe de Abraham son bendecidos. No vamos a ser bendecidos, ya somos bendecidos. Y usted tiene que tener cuidado cuando usted usa la palabra bendecido. Ahora han tomado eso de bendecido y lo han ahora, bendiciones, ok, está bien. La cosa es de que un hermano empezó a vender a todos, a bendecir a todos. Y en ese tiempo el SIDA estaba creciendo, el SIDA, óigame. Y este hermano va y le saluda a una persona, le dice, bendecida. Se enojó. Dijo, yo no vendo SIDA, dice. Bendecida, yo no vendo SIDA. Se equivocó, ¿no? La palabra bendecir, bendecido y bendecida. Dios no es, hermanos, lo que el hombre es el pecado, el fruto, lo que sucede cuando personas están haciendo cosas
contra la Biblia, contra la misma naturaleza. Trae sus consecuencias. Trae sus terribles consecuencias. Entonces no es que Dios está castigando. Querido hermano mío, ¿sabía usted que la Biblia dice que Dios no está castigando a la gente por su pecado? Yo sé que eso va a ser un poquito raro para algunos. Pero Pablo dice el mismo Corintios, segundo de Corintios 5, de que Dios no está castigando a la gente de pecado. Pero el propio pecado trae sus consecuencias, hermanos. El pecado trae sus consecuencias. No sé, yo creo que ya hay más, pero hace tiempo había 39 enfermedades que se transmiten por el sexo. 39 diferentes enfermedades que se transmiten por el sexo. Entonces no solamente 39. Y eso no es castigo de Dios, es nomás algo que, por eso Dios, conociendo y sabiendo, y por eso dice la palabra, es mejor que el hombre tenga su propia mujer y no más su mujer. Que mantenga también, ¿verdad?, el matrimonio y el hecho sin mancilla, que sea honrable. En Hebreos 13:4 lo dice bien claro. Entonces debemos mantenernos que el hecho que la cama sea honrable, de honra, y que no sea de deshonra. Todavía está aquí. Se pusieron muy callados. Pero Dios no los llamó a inmundicia, sino a santidad. Y vemos aquí Levíticos, donde dice yo soy santo. Vamos a las palabras de Cristo. Les dije yo que Dios usa en el Antiguo Testamento el mismo pueblo de Dios, hermanos. Es lo que decreta y declara. Tú nos has santificado y nos has apartado con tu palabra. Con tu palabra. Mire las palabras de Cristo Jesús. Unas cuantas horas antes de ir a la cruz del Calvario. Juan 17. En el Evangelio de San Juan. Capítulo 17. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por estas palabras. ¿Sabía usted? Sería bueno que esta tarde, esta noche, lea todo el capítulo 17. ¿Por qué? Porque todo el capítulo que Jesús está orando es para nosotros. Para usted y yo que estamos vivos ahorita, hermanos. El tema central de todo el capítulo 17 somos nosotros. Él mismo dice, Padre, no solamente pido por aquellos que han creído en mí, pero por todos aquellos que van a creer a través de ellos. Eso está incluyéndonos a nosotros. Y son unas cuantas horas antes de que vaya a la cruz del Calvario. En Juan 17:17, Jesús dice al Padre, bueno, vamos al versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Jesús está hablando, hermanos, Jesús está hablando espiritualmente. Estos apóstoles eran del mundo, pero ahora está hablando diferente. Cuando Él dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Bueno, ¿de dónde era Cristo? Si no era de este mundo. ¿De dónde era Cristo? ¿De qué planeta? ¿Sabía usted qué es lo que le preguntó Pilato? Cuando la gente que estaban gritando, crucifícanle, crucifícanle. Esa gente no era la misma gente, hermanos, que estaba gritando y honrando, Hosana, Hosana. Ya estamos muy cerca del Domingo de Palmas, la entrada triunfante. No era la misma gente, hermanos. Esa gente estaba durmiendo. Esa gente, no. Entonces, esta gente que estaba despierta, ¿verdad? Era él. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí unas cuantas horas que Jesús va a la cruz. La oración que le está haciendo al Padre es por ellos. Y Él está feliz de lo que Jesús ora. Jesús dice, Padre, no te pido que te los lleves, pero que los guardes del maligno. Entonces deje de pedir que el Señor venga.
Señor, ya llévame. Usted no tiene ningún negocio. Especialmente si usted no ha hecho no ha hecho nada aquí en el reino de Dios. ¿Qué va a hacer allá? No. Usted está aquí con un propósito. Usted y yo estamos aquí con un propósito, dije. Y ese propósito es de ser un testimonio, de ser una luz, de también, ¿verdad? A través de nuestra dedicación al Señor, a través de otras personas van a ver a Cristo Jesús en nosotros. Amén. Dios quiere que la gente vea a Cristo en usted, hermanos. En mí y en usted. Y Él les dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Sabía usted que cuando Cristo Jesús está orando, cuando Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es verdad. Hermano, ¿sabía usted que no habían sido escrito ni un evangelio? ¿Sabía usted que no se había escrito todavía ninguna epístola? ¿Sabía usted que no había libro de Romanos? No había libro de Hechos. No había el Nuevo Testamento. Cuando Cristo Jesús dice, Padre, santifícalos en tu palabra, en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe de qué se está refiriendo Cristo? De los mandamientos, hermanos, de su gloriosa palabra. Aleluya. Entonces, por eso usted debe también, el Nuevo Testamento es la confirmación. Como dicen, ¿verdad? Yo lo he oído muchas veces, lo voy a seguir repitiendo. No sé quién lo dijo, pero donde dice que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento, con figuras y ejemplos y modelos. Pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado. Usted empieza a conocer cosas en el Nuevo Testamento que si usted no conoce el Antiguo Testamento, usted no tiene ninguna idea de qué se está tratando. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Hebreos concerniente las partes en el tabernáculo, si usted no conoce el tabernáculo, usted no le va a entender ni papa. No sé de dónde viene eso, pero no va a entender nada. Entonces por eso es bueno. La palabra de Dios nos santifica. La palabra nos justifica. Vamos al versículo 8, con eso vamos a terminar. Vamos a regresar a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hace unos cuantos tiempos, no me recuerdo cuándo era, es Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios envió a su Espíritu Santo para que usted y yo pudiésemos a través del Espíritu, a través de la palabra, que la palabra de Dios es Espíritu. Es lo que Jesús dijo. Juan 6:63. La carne de nada aprovecha. Es el Espíritu. Es mi palabra. Las palabras que yo solo es Espíritu y son vida. La palabra es Espíritu. ¿De dónde viene? De Cristo Jesús, pero Cristo Jesús también. Oh, gracias, Padre. ¿Sabía usted que Cristo Jesús también cuando Él hablaba, sabía usted que estaba hablando también los mandamientos y todo por el Espíritu Santo? ¿Sabía usted que Lucas lo dice en Hechos capítulo 1? Que Él dio mandamientos, dio su palabra por el Espíritu Santo. Entonces Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Él no hizo ningún milagro, no trajo ningún mensaje de libertad, ¿verdad? Hasta que después fue lleno del Espíritu Santo. Después que fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado, él fue al desierto por 40 días, regresó en el poder del Espíritu Santo, a hacer maravillas, milagros, sanidades, y su fama empezó a desparramarse. Y usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué?
Porque a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a tomar su palabra para aplicar su palabra en nuestras vidas, para que la misma palabra nos separe y nos aparte del mundo hacia Él y para Él y solamente para Él. Aleluya. En Lucas el capítulo 10, versículo 16, versículo 8 dice: así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lucas 10, 16, y con esto vamos a estar, y luego vamos a terminar con 1 de Corintios 2, 10. Lucas 11, 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Los fariseos eran maestros de la Biblia, de la palabra de Dios. Escribas eran los abogados, eran los que también tomaban. Esdras era levita. Esdras, el que escribió el libro de Esdras, era escriba también. Y estos escribas eran los que escribían la palabra de Dios para las sinagogas. Si no tenían la palabra de Dios, los salmos y ¿verdad? El Tanakh y el Torah, los profetas, no podía ser sinagoga. Tenían que tener. Entonces los escribas, los fariseos tenían sus escribas y los saduceos también tenían sus escribas. Los escribas eran los abogados, las personas que conocían bien, porque eran los que tenían que escribir. Pero la razón por qué Jesús los llama hipócritas es porque los escribas les decían a la gente lo que la palabra de Dios decía y que la vivieran y que la practicaran, pero ellos no la practicaban. Ellos no estaban haciendo lo que estaban ellos enseñando. Y eso es un hipócrita, que una persona esté enseñando a alguien y no lo esté haciendo. Es un papel que están poniendo. Vamos a 1 de Corintios 2:10. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Ya están ahí? Aún lo profundo de Dios. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ojo que no ha visto, oído no ha oído, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aquellos que le temen. Hay tantas cosas, querido hermano mío, que el Señor nos quiere revelar, nos está revelando. ¿Tú ves aquí? Amén. Y Pablo está hablando, ¿verdad?, del conocimiento de Dios, que no es el conocimiento del hombre. Y el Espíritu Santo conoce lo más profundo del corazón del Padre. Y el Espíritu Santo nos los quiere revelar a nosotros. Y nos lo está revelando. Y lo quiere revelar aún más. Padre, gracias te damos por tu gloriosa palabra. Gracias te damos, eterno Rey, por cada persona que ha estado oyendo, las personas que están aquí. Padre, hoy hablamos de ser engendrados por tu Santo Espíritu, recibiendo esa semilla incorruptible. Eso es un nacimiento real, es un nacimiento espiritual. Y todo el que ha nacido de nuevo nace y son hijas tuyas, así como Gabriel le dijo a María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
ese mismo espíritu que engendró, que esa semilla incorruptible, es el mismo espíritu que le ha dado y ha sembrado esa semilla incorruptible en nuestro espíritu humano. Por lo cual también nosotros, al nacer de nuevo, tú, Padre, nos llamas tus hijos, tus hijas. Y tú, Padre, nos llamas también santos, porque tú nos has santificado, nos has justificado y nos has glorificado en nuestro espíritu. Y tú anhelas y tú deseas, Padre, esto te agrada a ti también, que tus hijos también empiecen renovando su entendimiento, para que a través de la renovación cause esa transformación, para que el mundo pueda ver en nuestras vidas a Cristo. Que tu misma palabra, Señor, al actuar tu palabra, vivir tu palabra, nos separa del mundo, y el mundo va a conocerte a ti al conocernos y vernos a nosotros. Gracias, Padre, porque yo sé que lo que estoy diciendo, tus hijos que están aquí y los que han estado sintonizando también tienen ese deseo, ese anhelo. Tú eres el que pones el querer y hacer tu voluntad. Padre, si hay algunas personas que están oyendo aquí también y a través de los medios sociales, que no han sido engendrados por el Espíritu Santo porque no han confesado a Jesús con su boca, creyendo en sus corazones, que hoy puedan abrir sus corazones a ti, Señor, y repetir esta oración conmigo, para que el Espíritu Santo, ahorita mismo, que ahí donde están, no importa dónde estén en el mundo, no importa dónde estén, ahí el Espíritu Santo está también, esperando que estas personas, que aquí también, abran sus corazones a ti, Señor. Todos juntos vamos a orar. También los que están sintonizando, haz esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Él fue sepultado. Su espíritu y alma descendieron al corazón de la tierra, como dicen las Escrituras. Y cuando tú me justificaste, me perdonaste a mí de todos mis pecados, lo resucitaste de los muertos. Su resurrección probó que Él es tu Hijo, pero también probó que todos mis pecados me han sido ya perdonados. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de tu espíritu, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en mi espíritu. Las cosas viejas han pasado. Esa naturaleza pecaminosa en mi espíritu ya no existe. Ahora yo tengo una naturaleza divina, como lo dice Pedro. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos repitieron esa oración conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Si tú hiciste esa oración también y repitiste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Tú nos puedes dejar saber si tú hiciste esa oración. Queremos mandarte material también para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hasta la próxima vez, desde aquí de Centro Palabra de Fe, se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo y la congregación de Centro Palabra de Fe. Bendecidos.